de Chile, se abre la sesión. El acta de la sesión 96 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 97 queda a disposición de las señoras diputadas y el secretario dará lectura de la cuenta. Secretario. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del secretario general de la Corporación que comunica que la Cámara no accedió a la solicitud que hizo esta comisión para remitirle el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo respecto de las empresas obligadas a llevar el registro de cargos o funciones y establece medidas para asegurar el cumplimiento de dicha obligación correspondiente al boletín número 13.280-13, actualmente radicado en la Comisión de Trabajo. Del mismo modo, también un oficio del secretario general con el mismo tenor, que comunica que la Cámara no accedió a la solicitud para remitir a esta comisión el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para sancionar como discriminación arbitraria en materia laboral las diferencias de remuneraciones entre hombres y mujeres que excedan injustificadamente el porcentaje máximo que indica, correspondiente al boletín número 13.984-13, también radicado en la Comisión de Trabajo. Luego un correo de la señora Camila Hidalgo, del equipo de comunicaciones de la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir, y que solicita ser recibida en audiencia en el proyecto de ley que modifica el Código Penal para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación, boletín 12.038-34. Luego, una carta de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por la que adjuntan una recopilación de estándares internacionales aplicables, incluyendo recomendaciones hechas por mecanismos de protección de derechos humanos a Chile en el marco de la discusión del proyecto de ley que modifica el Código Penal para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Asimismo, y con el objeto de aportar el debate desde la perspectiva de los estándares de derechos humanos sobre la materia, quedan a disposición de la Comisión si es que la Comisión estima pertinente recibirlo. Luego también un oficio del Ministerio de Minería en el que informa sobre la cantidad de mujeres que hacen uso del permiso de lactancia y los trabajadores hombres que hacen uso del permiso parental postnatal correspondientes al cuarto trimestre del año 2020. Y por último, un oficio del Ministerio Secretaría General de Gobierno en que informa también sobre la cantidad de mujeres que hacen uso del permiso de lactancia y trabajadores hombres que hacen uso del permiso parental postnatal, también correspondientes al cuarto trimestre del año 2020. Eso es todo, presidenta. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Jimena Osandón, tiene la palabra, diputada. Gracias, presidenta. La verdad que a mí a esta altura efectivamente hay otros mecanismos, ¿no? Pero yo lo dije las veces que intervine en algunas materias en relacionadas con nuestra comisión, porque es como ya majadero este cuento de de poder mandar los proyectos. Es como no hay nada que explicar, sencillamente se dice que no y pasa, pero eso no pasa con ninguna otra comisión. Entonces, no sé si algo que se tendría que hacer un reclamo o un cambio de reglamento, donde sea la Comisión de Trabajo la que decida mandar, pero esto de las salas se está transformando en algo muy curioso y a mí me parece que está muy majadero y muy tendencioso, porque es la única comisión que siempre se le objeta cuando se le pide pedir un proyecto para que tenga una tramitación más rápida. Yo lo he dicho en reiteradas, cada vez que puedo en las intervenciones lo digo, yo creo que algo tenemos que hacer, no sé. Sí, yo les quería proponer, frente al rechazo de la solicitud de esta comisión, que pudiésemos, no, lamento que sea este el mecanismo, pero que retiráramos los proyectos y que los volviéramos a ingresar todos juntos el mismo día y, o bien juntarlos todos e ingresar un nuevo proyecto que ya fusionarlo como de antemano, para no también estar pidiendo la fusión. Entonces, de repente, poner una reunioncita con los proyectos que haya, los firmamos todos los de la comisión y lo tramitamos rápido, po. Y lo metemos de nuevo, y si es que llega a irse a trabajo de nuevo, ahí sí se puede pedir en la sala el mismo día. Pedimos que se venga a la comisión de trabajo y eso se hace por votación. Diputada Fernández. Muchas gracias, presidenta. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea la presidenta y también apoyando lo que dice la diputada Jimena Sandón, en el sentido que también es bueno hablar con las bancadas, porque lo que dice la diputada Sandón, pero desgraciadamente es casi siempre la de Chile Vamos la que se opone, porque nosotros hemos visto en los proyectos nadie se ha opuesto. Entonces sería bueno si ustedes, tal vez como diputadas miembros de la comisión, podrían hablar y decir, mira, este es el listado de proyectos que nos interesa que venga, ¿por qué se oponen? Porque nunca nos ha quedado claro. Entonces, tal vez, para no estar retirando los proyectos o hacer los dos casos, los dos pasos, pero también de repente
porque no es lo mismo que se lo diga yo tendría la mejor voluntad para hablar con los jefes de bancada, pero es distinto que puedan ser ustedes, que son diputadas, miembros de esta comisión, decirle las razones, porque nadie entiende mucho. Lo que pasa es que no sabemos quiénes son, perdón, Presidenta, por su intermedio. Uno no sabe, al menos telemáticamente uno no sabe quiénes son. Entonces, por eso mi propuesta era, tal vez a ustedes, para cerrar el tema, era así, de repente tuviéramos un listado de proyectos que queremos traer a la comisión y cada uno se compromete a ir a su bancada para que nadie se oponga. Decir, mira, vamos a pedir este, ¿quién se pone? Y yo creo que eso va a ayudar mucho, porque si no, eternamente vamos a estar así. Eso, muchas gracias. El problema es que no es primera vez que pedimos proyectos en la sala y siempre hay alguien que dice que no, de distintas bancadas. No, yo no sé si es solamente Chile Vamos, la Pamela Giles, por ejemplo, se pone siempre a todo lo que piden, a lo que plantean, lo que pide la mesa. Hay algunos diputados de la DC también que se ponen a todo lo que... Entonces, yo no sé si seguiría ocupando ese recurso en el que ya hemos fracasado tantas veces. Yo lo pedí en comité también, pero me dijeron que como ya lo habíamos pedido en la sala, ya no lo podíamos pedir en comité porque había una decisión de la sala negativa y ya no la podía revertir en los comités. Entonces, de verdad que yo creo que lo más fácil es hacer una fusión prelegislativa de los proyectos, ingresar un solo proyecto firmado por todas y que ingrese a la Comisión de Mujeres y tramitarlo acá. Igual tenemos otro todavía, así que algo de tiempo tenemos. ¿Alguien más quiere tomar la palabra sobre la cuenta, sobre otra cosa? Ofrezco la palabra en puntos varios. Diputada Olivera, puntos varios. Sí, Presidenta. No, yo solamente para comunicarle a usted y a los invitados, porque vienen personas que están invitadas a esta comisión. Lo que pasa es que a las 3:30 nosotros tenemos una comisión investigadora que se programó en ese horario, por lo tanto me voy a salir a las 3:25. Entonces le aviso y pidiéndole disculpas también a los invitados. Muchas gracias. Sí. Diputada Rojas, ¿tiene la palabra? Sí, Presidenta, sobre eso mismo, porque llegó un acuerdo de los comités para cambiar los horarios de las comisiones, para precisamente que no pase lo que le va a pasar a la diputada Olivera y a mí también, que es el tope de las comisiones permanentes con las investigadoras. Entonces creo que sería bueno también ver a qué horario en cuál de los dos horarios vamos a funcionar definitivamente. Yo no conozco ese acuerdo. Carlos, ¿me podría decir cuáles son los horarios para las comisiones permanentes del lunes? Exacto. En la reunión de comités de jefes de comités del jueves pasado se acordó un nuevo horario de funcionamiento que quedaría para las comisiones permanentes en la mañana, 2 bloques, de 9:30 a 11:30 y de 12 a 2 de la tarde, y para comisiones investigadoras en la tarde de 3:30 a 5 y 5:30 a 7, me parece que es los horarios, el horario establecido. Por lo tanto, la comisión para las próximas sesiones especiales que quiera citar los lunes tendría que escoger uno de los 2 horarios de la mañana y ahí sería bueno, porque entiendo que siempre hay hartos choques aquí con salud a veces o con educación muchas veces, entonces también para que las diputadas vayan viendo en qué horario le conviene poner una y otra sesión de comisión. ¿Alguna diputada tiene tope o podemos fijar? A mí yo prefiero el segundo bloque. ¿Alguna tiene tope en el segundo bloque? ¿La diputada Hernando tiene tope? Ya. ¿Y en el primero? ¿Alguna tiene tope en el primero? ¿Cuál es el primero? Disculpe. Que no... A las 9:30. De 9:30 a 11:30. Yo tengo tope en la tarde. Ya, dejémoslo entonces en el primer bloque de la mañana. Perfecto. Súper. Entonces, perdón, Presidenta, disculpe. Por si usted me dijo, Carlos, ¿todo va a cambiar entonces? O sea, nosotros que era salud siempre a las 11, ya no va a ser a las 11, va a ser a las 11:30. O sea, todas las comisiones de aquí en adelante debieran adecuarse a su horario. Siempre existen, digamos, comisiones que son un poco más renuentes y empiezan a pedir permisos especiales. A nosotros, yo trabajo en la parte administrativa de la organización de comisiones y nos complica mucho porque muchas comisiones de repente empiezan a pedir un horario súper adecuado para los diputados específicos que le integran, pero eso también altera a todos los demás. Entonces, como los diputados están mezclados en todas las comisiones, pero en la medida que nos ordenemos en estos horarios, debieran todas las comisiones adecuarse a ellos. Esa es la norma y debiera pedirse autorización para poder sesionar en un horario distinto. Presidenta, disculpe, es que hace rato doña Paloma Sanino está pidiendo que acaba de desaparecer. Estamos en puntos varios, no sé qué tendría que decir. Sí, no le he dado la palabra. No le he dado la palabra. Cuando empiece la orden del día le doy la palabra, es que estamos en puntos varios.
Cuando empiece la orden del día, le doy la palabra. Ahora voy a empezar la orden porque me imagino que tiene que ver con el proyecto. No, lo que pasa es que también me tengo que retirar para la Sí. comisión de niños extraviados. Ah, le doy la palabra primero entonces. Perdone. Ya. Disculpe, Ahora voy a diputada Orsini. No se preocupe. Voy a empezar la orden del día ahora y le voy a dar la palabra primero a Paloma. Entonces vamos a dar inicio a la orden del día, que tiene por objeto iniciar la discusión del proyecto de ley que modifica el Código Penal y la Ley 21.160 para declarar imprescriptibles los delitos sexuales sin importar la edad de la víctima y permitir la renovación de la acción civil reparatoria en todos ellos. Le voy a dar la palabra entonces en primer lugar, estaba en primer lugar igual, a Paloma Saninovich, directora de contenidos de la Asociación de la Sociedad Civil por la Infancia. Tiene la palabra Paloma hasta por 15 minutos. Gracias, diputada Orsini. Bueno, este proyecto en realidad, haciendo un análisis respecto a lo que se pretende hacer con él en realidad, que es solamente un cambio de una frase, que deja de ser solamente los delitos perpetrados en contra de víctimas menores de edad, sino que además que cuando al momento de la perpetración del hecho la víctima fuera menor de edad, por la frase cualquiera sea la edad de la víctima, no es como el proyecto de infancia, donde en realidad el proyecto de infancia fue un proyecto que fue punta de lanza, en el sentido de que tocó cambiar muchos paradigmas de tipo jurídico, como por ejemplo que los únicos delitos imprescriptibles son los delitos de lesa humanidad, e igualar un delito sobre niños fue el choque conceptual, mental, de que pudiera tener la misma categorización de imprescriptibilidad por el nivel de gravedad. Y no es solamente por sus características, o sea, en términos jurídicos este proyecto no debería costar tanto en términos de voluntades para que avanzara, porque de hecho va en completa coordinación a lo que podría ser la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, como es la Convención de Belén do Pará. Entonces, en términos jurídicos, deberíamos estar absolutamente en regla con eso para que de alguna manera existiera una voluntad transversal para que este proyecto se pueda llevar a cabo. No obstante, igual hay que hacer un análisis profundo, entonces quisiera partir con una breve explicación para quienes no son abogados, porque de profesión muchos no son abogados, yo tampoco soy abogado, pero para poder entender el mundo legislativo, hay muchas cosas que en la sociedad civil nos costó mucho entender de cómo de alguna manera cuesta tanto convencer en términos jurídicos de que algo debe ser de una manera y no de otra. Entonces, quizás a modo de introducción, está el tema de cómo uno entiende los valores jurídicos, porque si ustedes se dan cuenta, la instauración de una pena o de una condena por un determinado delito no se da porque hay una afrenta sobre la víctima, se da porque de alguna manera hay una transgresión a lo que se llama el valor jurídico protegido por el Estado. Entonces, si nos damos cuenta, cuando uno dice, pero ¿cómo? ¿Por una violación de un niño solamente 5 años? Y si es un parricidio arriesga en 15 años, entonces, y si es con violación cadena perpetua, y si es que tiene agravantes perpetua calificada, entonces uno se pregunta, pero ¿cómo solamente 40 años? Hay gente que está mal lograda en la sociedad y uno debería encerrarla de por vida. Entonces la gente no entiende que en el fondo cada año de un preso al país, al Estado, le cuesta entre 7,2 a 10,2 millones de pesos al año, en circunstancias de que no tenemos reinserción alguna, o sea, la reinserción es una tasa casi milagrosa, no hay un trabajo realmente serio de educar. No es coincidencia tampoco que el 50% de la comunidad de reos de Chile haya declarado en un estudio de la Fundación San Carlos de Maipo, que el 50% de los reos ha pasado por Sename. Entonces, claro, tenemos una justicia tremendamente garantista desde que nos ingresaron a la OCDE, y era el requisito, ¿me entienden?, para poder entrar dentro de esto, cambiar nuestro sistema penal, pero en circunstancias de que tenemos índices criminológicos tremendamente altos, y cada día nos asombramos más por la característica y gravedad de los delitos, ¿me entienden?
Entonces, cuando tenemos delitos pluriofensivos, como son los delitos sexuales, volviendo al meollo de nuestro asunto, claro, tenemos la transgresión de la libertad sexual, la dignidad de la persona. Entonces, en este caso, nos damos cuenta de que nuestro sistema es absolutamente garantista en términos procesales para que, de alguna manera, nadie que no sea realmente culpable esté en la cárcel. Ese es el objetivo de nuestro sistema penal, ¿me entienden? Pero en ningún caso hay un enfoque que humanice la ley, ¿me entienden? O sea, y por ejemplo, y a esto quizás quería llegar. Por ejemplo, hay un proyecto que es transversal, donde todas se han puesto la camiseta. Yo he visto acá a la señora Orsini, a la señora Olivera, con la camiseta "y a mí quién me defiende". Entonces, cuando uno y lanzan un proyecto tan potente como este, y yo me pregunto, porque ustedes saben que la administración del presupuesto, sea quien sea que tenga la batuta, lo tiene el Ejecutivo. En este minuto no podemos, realmente los buenos proyectos, la conexión con las necesidades de la sociedad civil, están en estas mesas de conversación que tenemos acá, y resulta que por ley no tenemos, desconozco que si existe una ley donde obligue a alguien a tener un representante de las Express haciendo comunicación con el Poder Ejecutivo después de todo el trabajo legislativo que ustedes hacen para que de alguna manera sepa o se interiorice directamente para informar a las Express, al Ministerio, respecto a si hay cosas que deberían involucrarse en invertir, como es una defensoría de las víctimas. Entonces, acá en casos como estos, cuando empezamos a ver, por ejemplo, que después de 20 años de generada la Fiscalía, con nuestro cambio de procesal penal, nos damos cuenta que la tasa de éxito de persecución de los delitos de la Fiscalía es casi equivalente a los que fueron pillados en flagrancia, y son muy pocos lo que se ha destinado a investigar. La tasa de éxito es de un 13,54% en el cumpleaños número 20 de la Fiscalía. Entonces, ante una cifra tan pequeñita, y darse cuenta de que de alguna manera los delitos sexuales, y ahora es donde quiero entrar en el meollo del asunto, ¿por qué debería ser para toda edad? El delito sexual no solamente es un tema que responde a la equidad de género, que iría absolutamente, porque la mayoría de las víctimas son mujeres, pero ojo, son niñas, no son mujeres, son las niñas. El 70% de las víctimas promedio, de cada 10 víctimas, 7, entre 7 y 8 cada año, año tras año, son niños, y de los cuales solamente llegan a sentencia condenatoria entre un 7,2 y un 8,2%, parejito, todos los años es lo mismo. Entonces, si nos damos cuenta que de alguna manera, ¿cómo tú le dices a un niño? ¿Cómo reparas a un niño? ¿Cómo reparas a un ser humano respecto a lo que es su sentido de la justicia? Al explicarle que sus penas van a ser tan chicas. E inclusive, fijémonos en el caso del proyecto de imprescriptibilidad que ya está aprobado. Es solamente una pena de tipo civil, no es ni siquiera una pena de tipo donde se pronuncie, o sea, a lo más sí se declara culpable, pero es una reparación civil, y realmente lo que necesitan las víctimas es sentir que tienen justicia, y la justicia no está hecha para las víctimas, no está hecho para un enfoque humano, está hecho para un enfoque absolutamente racional, y donde de las cosas que, como si se cometiera el delito contra el Estado. Entonces está el bien jurídico que está protegido por el Estado, y según esto, la proporción de las penas o lo que le acontece. Entonces, cuando vemos un sistema penal, y más encima vemos no sé si algunos de ustedes han visto el borrador del siguiente código penal que viene en ciernes desde hace como 10 años, que ha habido que se lo han pasado entre gobierno, desde el gobierno de Lagos, anda de gobierno en gobierno, viendo, ¿me entiendes?, de cómo ser introducido. Y si se dan cuenta, se reducen aún más las penas, porque está el tema de que, claro, las penas no reducen la incidencia de los delitos, pero ¿y el sentido de la reparación de la víctima? ¿Cómo le digo yo a un niño después de que fue violado, de que su abusador no va a tener justicia, él no va a tener justicia como niño? Entonces, ahí es donde uno le llega a uno de los primeros portazos, como madre, como persona, como ser humano, respecto a lo que es entender el choque contra la justicia. Porque si ustedes me preguntan del proyecto de imprescriptibilidad sobre menores de edad, es un mero saludo a la bandera. Es un mero saludo a la bandera que responde a hacer legislación en torno a los tratados internacionales que tenemos, pero no es ninguna cosa que venga realmente a ser un acto
de resarcir la justicia sobre las víctimas. Entonces, cuando tenemos temas como estos y nos vemos que, por ejemplo, necesitamos urgentemente una defensoría para las víctimas porque nuestro sistema garantista nos ha demostrado en cifras de que realmente no solamente es pobre desde la proporcionalidad de las penas que reciben los delincuentes, sino que además es pobre desde la defensa y valía que tienen los seres humanos, los ciudadanos de un Estado ante el Estado. ¿Me entiendes? Porque eso son absolutamente racionales. Lo que se sanciona es la transgresión del bien jurídico, no de que la persona sea víctima, porque si realmente se sancionara el que alguien sea víctima, tendríamos penas como las de Singapur, donde en Singapur todavía está vigente la pena de muerte, donde la lucha contra, o sea, de hecho, el tema del escarnio, está el mismo tema garantista, donde tú eres inocente hasta que se diga lo contrario, pero las penas son tan altas que nadie se atreve a transgredirlas. Al contrario de lo que se dice masivamente en el mundo leguleyo, de que en realidad las penas no inhiben el delito. Claro que no lo inhiben, pero sí hay una gran proporción de la población que sí se inhibe ante eso. Entonces, quiero pasar respecto al tema de por qué debe ser sobre los adultos, porque independientemente de que este sea un tema de equidad de género, este tema de este tipo de delitos es algo tan delicado y tan sensible, que realmente esto toca no solamente a mujeres mayoritariamente, sino que también a hombres. O sea, además que es un delito que es tan humillante, va tan en contra de la dignidad humana, que inclusive tengo 2 o 3 casos como casuística solamente de prensa, donde nos queda absolutamente en claro de que realmente este tema es súper profundo y que la cifra negra es todos aquellos delitos que son reales pero que no figuran en la estadística. La cifra negra dentro de estos delitos es gigantesca, ¿me entienden? Entonces, ya teníamos que 7 de cada 10 denuncias son de niños, pero por ejemplo tenemos una noticia de La Cuarta, tras la violación de un trapecista de 25 que violó a un payaso de 22 en un circo de la Cuarta Región. Entonces la noticia dice lo siguiente: el atentado sodomítico montado a la mala por Francisco Hidrogos Puga, de 25, fue denunciado personalmente a Carabineros por el perjudicado JFD, el Tony Alcachofita. El fiscal adjunto, Claudio Ayala, se hizo cargo del caso. Durante la audiencia de control de detención, el juez de garantía de Coquimbo, Manuel Urruta, y el trapecista, que tiene antecedentes por robo en leu, escuchó los cargos sentados, mientras que Alcachofita prefirió mantenerse de pie, haciendo mofa de lo vivido por Alcachofita, que era un payaso. Entonces después vamos a, por ejemplo, la confesión de Paul Vázquez, el humorista, que todos sabemos el tema de drogadicción que tuvo y que toda su carrera, siendo un tipo brillante, cayó absolutamente y no pudo manejar el tema con sus adicciones. Y aquí entendemos el meollo del asunto. Paul Vázquez revela que fue abusado sexualmente hace 40 años, martes 9 de marzo del 2021. El comediante detrás del Flaco hizo pública esta situación por primera vez. Vázquez contó que se trataba de un vecino al cual volvió a ver durante el velorio de su madre. Estuvo en el velorio de mi mamá, acepté su pésame cuando ahí podría haberlo encarado. No fui capaz, recordó el humorista. Es un bastardo Q, era mi vecino. Mis hijas saben, ni las preparé, agregó el Flaco, detallando además que solo su actual pareja conocía su situación. Sobre su denuncia, Paul Vázquez concluyó diciendo que este sistema no ha sido capaz de proteger a las mujeres, no ha sido capaz de proteger a los niños, no ha sido capaz de dar justicia a los que realmente lo necesitan. Mujeres maltratadas, el sistema no los cuida, no los protege. Y finalizó preguntándose, ¿y qué van a hacer con un hueón que le pasó esto hace 40 años atrás? Entonces, como si esto no fuera poco de lo que puede causar en un hombre y de la cifra negra que podemos tener oculta dentro de los delitos sobre varones también, tenemos un estigma gigantesco como es la ideación suicida. Tenemos el caso de Antonia Barra. Que tras la violación termina en suicidio. Incluso con cosas menos graves, pero ojo, no ante el Código Penal. O sea, es menos graves ante el Código Penal, pero no menos graves humanamente hablando. Por ejemplo, el caso de Katy Winter, que también terminó en suicidio, donde el respeto, la transgresión del respeto a la honra de las personas, porque por eso es tan grave este delito, porque no es cualquier delito, y eso es lo que tenemos que entender, no es cualquier delito.
Por eso es la importancia de que estos delitos no prescriban, porque independiente es un tema absolutamente doloroso y desgarrador para la dignidad de cada ser humano que le suceda esto, tenga la edad que tenga. Entonces, hay un estudio que de ahí se lo voy a hacer pasar dentro de la bibliografía, dentro del informe final que les hago llegar a la comisión después de la exposición. El 1,9% de quienes han sido abusados sexualmente por penetración declararon tener ideación suicida. Entonces, volvemos al tema del análisis de la justicia, cuán justa es. No tenemos a nadie de la SECPRES pensando de que este es un buen motivo para habilitar el proyecto, ¿me entiendes?, de la Defensoría Penal de Víctimas. No tenemos a nadie por obligación aquí sentado escuchando del Poder Ejecutivo, porque son ellos. O sea, ustedes pueden ver solamente si aprueban o no aprueban la partida, ¿me entienden? Pero quienes ven realmente si van a gastar dinero en un proyecto de ley y van a financiarlo es el Poder Ejecutivo. Entonces, deberían idear leyes donde ustedes por ley, sea el Poder Ejecutivo que sea de izquierda, sea de derecha, estas son las instancias donde la sociedad civil, las necesidades de la sociedad civil llegan a ser escuchadas, ¿me entienden? Entonces, es tan importante que haya por ley alguien de la SECPRES en cada una de estas comisiones, inclusive las comisiones investigadoras. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la comisión investigadora de la elección de jueces en Rancagua? Todavía no se ha movido un pelo a nivel legislativo respecto a todo lo que hay que hacer con el Poder Judicial. Y, por ejemplo, tenemos la Comisión de Niños Extraviados y no se presentaron, y ¿saben qué? Encontramos 54.000 órdenes de búsqueda y recogimiento de niños de Sename abiertas y no se había levantado ninguna alarma. Y el Poder Judicial, cuando los citamos a la Corte Suprema a estar en la comisión, no se presentaron bajo la excusa de que el Poder Legislativo no tiene absolutamente ningún poder de fiscalización sobre el Poder Judicial. Y si no hubiera sido que yo como un particular voy y pido la información por transparencia y como sé cómo pedirla me la dieron y todo el mundo sale, miren, la Asociación Nacional de Magistrados, miren, no eran 350 niños de Sename perdidos, hay por lo menos 54.000 órdenes abiertas y ni hablar las órdenes de las presuntas desgracias que hayan abiertas, acumuladas, cerca de 1.800 en 3 años. Entonces, la verdad es que lo que tenemos que tener claro, y sobre todo ustedes como legisladores, es que tenemos toda la fe en las instituciones, pero tenemos que asegurarnos de que nuestras instituciones funcionan. Y para que las instituciones funcionen, tenemos que funcionar en pos de que ellas funcionen. O sea, lo principal es que en estas comisiones esté la SECPRES comunicándose con el Poder Legislativo. No puede ser que todos ustedes, que son 155, que están elegidos por voluntad soberana y que representan la opinión de todo el país, en versus lo que es el Poder Ejecutivo y que sea quien sea elegido siempre es cercano a un 50% y que a lo largo de los gobiernos nunca terminan con la mejor de las aprobaciones. Tienen que de alguna manera obligar al Poder Ejecutivo a que todas las que son las excelentes iniciativas que nacen de ustedes, que son iniciativas que quedan dormidas durante años, no queden dormidas durante años. Y por eso es la importancia de la comunicación con la SECPRES. Y en el fondo, acá lo que les quería mostrar, ¿me entiendes? Es que, por ejemplo, para que yo sé que a nadie le gusta ver temas de víctimas ni nada, pero por ejemplo, cuando tenemos la constatación de lesiones ante una agresión sexual, ya volviendo al tema de lo grave que es este delito. Servicio médico legal, no se bañe ni bote las prendas íntimas. Estas le servirán como evidencia que debe presentar en el servicio médico legal o centro de salud. Cuando alguien es abusado, lo primero que quiere es ir a bañarse. Lo primero que quiere es desimpregnarse de la otra persona. Y resulta que estás destruyendo evidencia y resulta que eso te está dejando absolutamente desarmada, aunque tu delito haya pasado hace 48 horas y todavía tengas, a las 48 horas ya se te borran las lesiones. Entonces, si hablamos de imprescriptibilidad, porque este es uno de los delitos. Bueno, puede que por acuerdo, por derechos humanos, lesa humanidad sean delitos que realmente son gravísimos y que debemos estar absolutamente en contra de ellos, pero los delitos sexuales no puede ser que penemos más la propiedad privada que la dignidad de las personas. Eso es el mensaje de que se apruebe esta imprescriptibilidad para toda edad, de que en el fondo los tiempos están cambiando
y que la propiedad privada, la violación a la propiedad privada no puede costarle más al infractor que la violación a la dignidad y honra de las personas. Y bueno, imagínense, examen médico para constatar un delito sexual no es invasivo y se realiza respetando la dignidad e integridad de la víctima. Por ley, el servicio médico legal no está autorizado para curar sus heridas o intervenirlas. ¿Paloma? Como órgano... Perdón, te pido que vayas cerrando la idea porque ¿Sí? llevas 20 minutos para poder dar palabra a las otras expositoras. Muchas gracias. Gracias. Para su atención médica, curaciones o tratamientos o enfermedades de transmisión sexual, recurra a centros de salud públicos o privados, según sea el caso. ¿Dónde está la protección de la víctima? No lo sabemos. Y eso sería todo, estimadas diputadas. Ha sido un agrado y eso, les hago llegar por interno. Y si, no sé si quiere hacer alguna pregunta alguna diputada para poder irme a la otra comisión. Sí, perfecto. Ofrezco la palabra a las señoras diputadas a ver si alguna quisiera hacerle una consulta a Paloma antes de que se retire. ¿No? Sí, diputada Olivera. No, yo, Presidenta, más que no hacerle preguntas, sino que agradecerle por la exposición y agradecer también por algunos puntos que son súper importantes dentro de este proyecto y que yo creo que en la tramitación vamos a poder discutir para que este proyecto finalmente sea ley, no se quede ahí en la discusión como sucedió con la no prescripción de los delitos sexuales cuando se dio la discusión sobre los niños, niñas y adolescentes. Así que muchas gracias, Paloma, por la exposición. Gracias, diputada Olivera. Yo tengo una pregunta cortita, porque hace tiempo que queríamos tramitar este proyecto de ley, antes estaba en la Comisión de Constitución, y cuando le preguntábamos a quien en ese momento era el presidente de la Comisión de Constitución por qué no se ponía en tabla, él nos decía que íbamos a tener problemas con las agrupaciones que protegen la infancia. Entonces yo quisiera preguntarle a Paloma si esta es su opinión personal o si está reflejando la opinión de la Asociación de la Sociedad Civil por la Infancia. La verdad es que, mire, mi trabajo, diputada Maite, siempre es ser una opinión. A mí me carga la politiquería, en lo personal, me carga la politiquería. De hecho, trato, siempre de ser lo más humana posible, aún dentro de lo racional, ¿me entiende? Pero esto no tiene absolutamente asidero con el tema de las agrupaciones. Imagínense, yo me comunico de izquierda a derecha y los escucho a todos. Los escucho a todos con mucho respeto, porque así es como se hace la política. Y sabe que realmente esto no tiene problemas absolutos, no tiene ningún cruce con el tema de infancia, porque al contrario, o sea, este es el meollo, este es uno de los cánceres que inclusive mientras más reivindicación exista a nivel femenino, o sea, cuando tú ves la Comisión de Equidad de Género, no es solamente para las mujeres grandes, es también para las niñas. Y tenemos que el 70% de las víctimas son niños y niñas. Y de cada 5 personas abusadas sexualmente siendo infantes, 4 son niñas. O sea, el 80% de las víctimas menores de edad son niñas. Entonces, ¿cómo esto va a estar en choque con las agrupaciones de infancia? Se lo puedo dar firmado y le puedo hasta explicar después en un corolario de por qué esto no tiene asidero, diputada. Muchas gracias, Paloma. Le voy a dar la palabra entonces a Vinca Jackson. ¿Está? No la veo. No. No, Presidenta, ella se excusó a última hora porque está en Estados Unidos y por problemas precisamente de conexión no puede, pero ofreció sí la próxima semana estar en el horario que por anticipación le podamos ofrecer, que le diremos que ya es el que ya acordó la comisión. Perfecto, entonces le voy a dar la palabra a Francisco Maffioletti, doctor en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, director de la Unidad de Psicología Forense de la Universidad Diego Portales, profesor en la Academia Judicial de Chile, en la Academia de Fiscales y tiene diversos magísteres y diplomados nacionales e internacionales. Francisco tiene la palabra hasta por 15 minutos. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Saludarlos a todas muy especialmente. Y si tengo la oportunidad de poder compartir pantalla, me gustaría, porque hay algunos gráficos que quiero mostrar dentro de la presentación, ¿sí? Claro, no hay problema. Le damos... Habilitado.
Está habilitado. Está bien. Muchas gracias. Bueno, lo primero es plantearles que soy psicólogo jurídico, vengo trabajando hace 25 años en delitos sexuales, he publicado 20 libros sobre la materia, más de 40 artículos, y me ha tocado trabajar durante muchos años en la PDI, en el Instituto de Criminología, y 11 años en la Fiscalía Nacional, siendo subdirector de la Unidad de Delitos Sexuales. Por tanto, de lo que les voy a hablar hoy día es mi área de competencia desde hace mucho tiempo y es un área que desarrollo en mi práctica cotidiana, ¿no? Junto con saludarla especialmente, bueno, a todas ustedes. Preparé una pequeña presentación donde voy a hacer referencia al proyecto de ley, básicamente respecto de uno de sus puntos, que es la acción penal, ¿no? Concuerdo con lo que planteaba Paloma Saninovic en su muy acertada presentación en términos de que lo que pretende en cuanto a modificación del Código Penal y otras leyes en el aspecto penal parece muy niño, ¿no? Que es decir, no solamente niños, niñas, adolescentes, sino que agregar también a los adultos. Pero desde el punto de vista de la discusión más dogmática en el ámbito penal, y que probablemente pueda ser materia de discusión, hay una cierta tensión respecto de aumentar las instituciones, en este caso como la prescripción, y llevarla a un punto similar al de otros tipos de delitos, que por su especial gravedad también están contemplados en las legislaciones internacionales, que lo llevan a la imprescriptibilidad. Lo primero que quiero señalar es un tema más formal. El proyecto de ley habla en estos términos de los tipos penales respecto a los cuales se va a legislar: secuestro con violación, tortura con violación, que yo me permití ponerlos en este cuadrito, incorporar el artículo del Código Penal en el cual está y considerar la pena que tiene asociada, ¿no? En este caso, los robos con violación, tortura, el secuestro, 3 figuras complejas, porque tienen mínimamente 2 delitos, son pluriofensivos, como decía Paloma, arriesga al sujeto entre 15 años y un día a presidio perpetuo calificado, ¿no? Esto lo planteo a propósito de que, en general, la institución de la prescripción no solamente contempla la consideración del mayor y mejor bienestar de las víctimas, sino que también de alguna manera está determinado por un periodo en el cual hay 2 tipos de prescripciones, la del delito y la de la pena. Cuando hablamos de la del delito, es un tiempo razonable en el cual un sujeto se lo puede investigar, ¿cierto?, para efecto de que se establezca su responsabilidad penal o criminal. Y ese tiempo tiene una lógica en el límite superior en términos de que se entiende que una persecución infinita, ad eternum, lo que hace es cristalizar la posición de su sujeto en una cierta fragilidad y no permitirle precisamente lo que la misma pena pretende en nuestro ordenamiento jurídico, que es intentar la reinserción y rehabilitación social de ese sujeto, ¿no? Para decir, si alguien ha cometido un delito a los 20 años y usted lo persigue hasta los 60, 70, cuando ya ha formado familia, ya es abuelo, ya tiene un trabajo, ya está jubilado, es la extemporaneidad de la sanción que le podría caber, implica un contrasentido respecto al carácter rehabilitador de la pena, ¿no? Ese es un elemento que me parece que hay que tomar en consideración en términos de que podría resultar no pacífico si bien lo fue, y no fue muy fácil respecto a los delitos contra niños, niñas y adolescentes, no me parece que necesariamente esto vaya a darse de la misma manera respecto de los adultos, y por eso la posición tiene que ser muy bien fundamentada y ponderada, ¿no? Me quedan dudas cuando se habla aquí en el proyecto de ley respecto a algunos delitos, cuando habla de abuso sexual, ¿de cuál de los dos se refiere? El artículo 366 o 366 bis, ¿cierto? En este caso, muy probablemente se esté refiriendo al 366, que es el delito abuso sexual contra adultos. La producción de material pornográfico
entendemos que es el adulto y no el infantil, porque está cubierto por la ley anterior, la 21.160, y cuando habla de acceso carnal por vía vaginal anal-bucal no queda claro cuál es el tipo penal, en tanto eso ya está cubierto por la violación, en este caso de mayor de 14 años, del artículo 13.1, y en la otra ley de la violación de menor de 14, del artículo 13.2, y el estupro, que es el acceso carnal por vía anal o vaginal, una persona entre 14 y 18 también estaría cubierto. Entonces, podría eventualmente esto estar de más. ¿Cuál es el planteamiento que quiero hacerle? Principalmente basándonos en evidencia empírica y en cifras que nos van a permitir tener una idea más clara respecto a la magnitud de este fenómeno. Anualmente en Chile se denuncian aproximadamente 28.000 delitos sexuales al año. Sacando todos los cálculos intermedios que están ahí, es un delito sexual cada 20 minutos. ¿Sí? Concuerdo con Paloma, y son cifras de un estudio que hicimos el año 2011 con una colega, con 108.000 causas, probablemente el estudio más grande que se ha hecho en Chile, con edades de la víctima, relación con el victimario, edad del victimario, etc. Está publicado en la revista Jurídica del Ministerio Público. Efectivamente, de las 28.000 víctimas que entran anualmente, un 70 a 74% corresponden a menores de 18 años. ¿Sí? Aquí esta es una síntesis que yo tomando de todos los boletines institucionales del Ministerio Público, que son estos 10 boletines que voy extrayendo la información y armando mi propio... Pero si se dan cuenta, en los distintos años así ha ido aumentando el delito sexual, salvo la caída que tuvo el 2020, pero había un aumento progresivo en los últimos años, y el total de delitos diarios que se dan, ¿no? Para que ustedes tengan una noción, los delitos sexuales, cuando hablamos de 28.000 o 25.000, los homicidios son 1.500 al año, para tener una referencia, ¿no? Bueno, podemos también plantear que constituye un grave problema de salud y de seguridad pública, afecta principalmente a las mujeres, 81% de las víctimas son mujeres, en términos de los 0 a los 99 años, y si hablamos de las víctimas adultas mayores de 18 años, probablemente ese 81 nos lleva a un 92, 93, 94. Quiere decir que los varones, que efectivamente existen y son ese 20%, están en las etapas, en las primeras etapas de la vida. En términos de prevalencia, en lo que le va a suceder a alguien durante toda su vida, a un 20% de las mujeres en su vida van a sufrir un delito sexual y un 10% los hombres. Si pensamos que somos 18 millones chilenos, sacando una cifra así rápida y no muy precisa, en algún momento de esos 18 millones, 1.800.000 mujeres van a haber sido víctimas de delito sexual y 900.000 hombres. Principalmente los delitos sexuales son de abuso sexual, con un 66% de los casos, de violación un 32%, y todas las otras formas residuales, que es el 2%, que es lo que mal llama el Código Penal prostitución infantil, pero los niños no se prostituyen, son explotados. Entonces nosotros hablamos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, ¿no? La trata de personas con fines sexuales y todo lo que tiene que ver con la pornografía infantil, que es producción, almacenamiento y distribución de material pornográfico infantil. Me ha tocado participar en anteriores proyectos de ley, en el que creó la Tribunal de Familia en 2004, el que crea la ley de grooming en el 2009 y el que crea la entrevista videograbada también dando opinión y poniendo estas cifras sobre la mesa. Un 80% de los delitos son cometidos por familiares, y este es un dato que es no menor y que distingue victimológicamente a este tipo de víctimas respecto de las otras, ¿no? No pasa lo mismo los homicidios, con los robos con violencia, y es una de las razones por las cuales las víctimas difieren tanto a través de los años la develación. Y los periodos de prescripción que están hoy día en el artículo 94 del Código Penal no van a alcanzar en la mayoría de los casos para permitirle, incluyendo la ley 21.160 que declaró imprescriptible a los de menores de edad, no va a permitir que las víctimas mayores de 18 años puedan llegar a presentar una acción penal y que tenga cabida en el ámbito de la justicia.
los casos emblemáticos, como por ejemplo, en los casos de Caradima, las víctimas eran mayores de edad, quedarían y quedaron fuera y no quedarían si se produce esta modificación legal. Además, hay que entender que la mayoría de los sujetos son hombres, los agresores sexuales, un 94%, y que no presentan patologías que los exculpen criminalmente, que generen inimputabilidad, pero que sí, por tener la mayoría de los que cometen estos delitos, trastornos de personalidad narcisistas, limítrofes o antisociales con elementos psicopáticos, hacen de la relación víctima-victimario, aparte de la culpa que le generan las amenazas, la violencia, la dependencia de ello, de difícil denuncia y de postergación de la develación de los hechos. La cifra negra es muy alta, nosotros conocemos 1 de cada 10 delitos sexuales ocurridos, ¿cierto? Por cada uno denunciado, estos 28.000 anuales, podemos multiplicarlo por 10 para tener una idea de la cifra general. En general no hay testigos, hay abuso de confianza, hay relación de dependencia, hay intimidación, hay incapacidad para oponerse, que es lo que recoge el artículo 361, número 2 de la violación de mayor de 14, y que antes era incapacidad para oponer resistencia, y se lo amplió a esta incapacidad de oponerse para entender que hay otras situaciones de índole mental o de dependencia de la víctima con el agresor, que a pesar de que no quiere, no puede ir en contra de él. Posterior al delito se dan muchos fenómenos descritos ampliamente por la literatura, como la dinámica del secreto, la coacción, la autoculpabilización, la vergüenza, el conflicto de lealtad, el fenómeno del hechizo planteado por Perrone, que es un estado de trance prolongado que la víctima queda totalmente imposibilitada de asumir acciones distintas que la protejan, el síndrome de acomodación al abuso sexual infantil de Samit, todo lo cual lleva a la víctima a asumir y a denunciar muy tardíamente los hechos. En cuanto a la duración de este tipo de investigaciones, desde que se denuncian, las salidas, el Ministerio Público en su boletín anual muestra las salidas judiciales y las no judiciales. Dentro de las judiciales, 1 año y medio, tiempo promedio de tramitación. Quiere decir que hay causas de delitos sexuales que se demoran 4 años y otras que se demoran un par de semanas, ¿no? Y cuando son salidas no judiciales, el promedio es 1 año. O sea, se demoran harto tiempo además, lo cual lleva a victimización secundaria, retractación, desistimiento en la víctima, porque ya el paso por el sistema es muy gravoso. Por eso tenemos la ley de entrevistas videograbadas también, que tenemos hace pocos años. En cuanto a los términos de causa, más del 50% se archiva. O sea, de las 28.000, 14.000, casi 15.000 se archivan. 53% el año 2020, y en la peor región del país, un 65% se archiva. Otro 16 se agrupa a otro caso, otro 5 termina en sobreseimiento definitivo, murió la causa, un 5 en facultad de no inicio de investigación, que es una decisión muy temprana cuando entra la denuncia a fiscalía, un 5% se le aplica decisión de no perseverar y solo un 6% tiene una sentencia definitiva condenatoria. Me uno a lo que planteaba ya hace un momento Paloma. Y para ir terminando, las consecuencias más frecuentes de este tipo de delitos en las víctimas son suicidio, conductas autolíticas, mayor frecuencia de enfermedades autoinmunes. Todavía no hemos desarrollado demasiados estudios, pero están en esa vía al punto de, por ejemplo, más propensos a VIH, cáncer y otros. Trastornos de estrés postraumático, tanto el simple como el complejo, trastornos disociativos, depresivos, alimentarios, del contacto social, sexuales, conductuales, de personalidad, adaptativos, laborales en las relaciones de pareja, baja autoestima, miedos, pesadillas, que es parte del trastorno de estrés postraumático, el aumento de posibilidades de sufrir nuevos delitos, el consumo problemático de drogas y alcohol y otros. Por tanto, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra adultos también constituye una posibilidad de investigar estos delitos en el momento en que la víctima esté en condiciones para asumir lo vivido, porque muchas víctimas denuncian 10, 15, 20, las víctimas de violación en guerrilla, me comentan estudios de mis compañeros colombianos, denuncian entre 30 y 40 años después, y es en el momento en que la víctima no solamente quiere decirlo, sino que en el momento en que está preparada para hablar, y preparada implica que este edificio, que es su integridad, no se va a caer y tiene mínimas garantías de
poder enfrentar este tipo de situaciones sin verse, bueno, si es que hay apoyos y un montón de otras cosas. Voy a terminar porque me queda realmente muy poco. Bueno, y además tiene que soportar lo que es el paso por el sistema, que es llamado la victimización secundaria, y probablemente ustedes conocen ese concepto. Por tanto, la probabilidad de una sentencia condenatoria luego de muchos años podría ser igual de baja o incluso más baja con la ampliación del tipo penal, y en eso, de la prescripción. Y en eso concuerdo plenamente con Paloma. El derecho penal es un derecho penal que va dirigido principalmente para la gente pobre. No solamente los encarcelados, que son los imputados, sino que también las víctimas, porque quien tiene recursos no le basta la acción penal pública que explica la Fiscalía, que no constituye un abogado de la víctima, nos hemos cansado de señalar eso, sino que la víctima con recursos económicos tiene que contratar un querellante particular que garantice y que esté peleando día a día porque esa causa no se archive y prospere judicialmente, con las mínimas probabilidades de llegar a una sentencia definitiva condenatoria, como este 6% de los casos. Pero significa abrirle la posibilidad, la imprescriptibilidad de las víctimas adultas, de que puedan buscar una justicia judicial por medios formales, incrementando los niveles de confianza en el sistema de justicia, lo cual es tremendamente relevante en términos transversales, no solamente para estas víctimas, sino que para sus familiares y para la gente en general, y podría constituir una potente señal para los agresores y la sociedad de que este tipo de delitos, la punibilidad se ve reforzada, se disminuye la impunidad. Estamos de acuerdo, hay estudios de Amnistía Internacional que dicen desde el año 92 que la pena de muerte no determina que hay una disminución de los delitos con los cuales está asociada, pero sí, esta señal social y política, me atrevería a decir, podría eventualmente llevar a los sujetos a disminuir la probabilidad del delito. El paso del tiempo, los actuales límites, presenta esta institución de la prescripción en este tipo de delitos a quien único beneficia al autor del delito. Máxime si continúan preservando otras instituciones, y esto es importante porque aumentando la prescriptibilidad, no se le va a quitar al imputado otras cosas que siguen siendo igual de relevantes en el sistema de justicia para el debido proceso y que nos cubren a todos nosotros como eventuales victimarios de cualquier delito, que son la existencia de un sistema adversarial desde el año 2000, transparente, público, oral, que otorga plena garantía a los intervinientes, la presunción de inocencia que se mantiene, vale decir, la carga de la prueba la tiene la Fiscalía y no el imputado debiendo probar que es inocente, el derecho a no autoincriminarse se mantiene y al guardar silencio también, el derecho a ser asistido por un abogado defensor que está garantizado por la Defensoría Penal Pública, que dicho de sea paso, yo creo que debiera ser un ente autónomo desde la primera actuación judicial, un alto estándar de condena basado en la sana crítica que tiene el juez o el tribunal, cuya convicción incluso lo obliga a un estándar elevado de más allá de todo duda razonable, y un sistema de recursos ante las decisiones judiciales que permite apelar a instancias superiores que puedan revisar y que le otorga un carácter racional, proporcional y justo, el cual nadie pone en duda. Por tanto, si se piensa en un perjuicio para el agresor, están todas estas garantías e instituciones que, a pesar de ampliar de forma indefinida la prescripción en estos delitos a imprescriptible, en el caso de las víctimas, y digo víctimas mujeres adultas principalmente, no va a afectar toda esta otra serie de garantías, van a seguir gozando de ellas. Traté de ser lo más sintético posible porque podríamos hablar horas respecto de esto y hay muchos otros elementos que quizás me gustaría tener la posibilidad de contarles y que tiene que ver con esto, con el estudio acabado que hacemos nosotros respecto de todos los tipos penales y las penas que están asociadas para los determinados delitos de acuerdo a el grado del disvalor o el injusto que implica la afectación del bien jurídico protegido que hay detrás de cada una de estas conductas, y que dicho sea paso para terminar, el Estado tendría que haber hecho algo respecto de la prevención, tanto específica como general, en este tipo de delitos, y es el Estado el que falló. Por tanto, y sobre todo en estos casos, es el Estado el que tiene que volver a restablecer al menos la posibilidad de un proceso a tiempo y que le permita a la persona buscar y esperar de él algo de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Te ofrezco la palabra
a las señoras parlamentarias que quisieran hacer alguna pregunta. Diputada Jimena Sandón tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, agradecer a Francisco y bueno, a nuestra expositora Paloma que no está. Este es un tema realmente sensible y un tema cuesta arriba, porque vivimos una discusión de este tipo cuando se luchó por el tema de la imprescriptibilidad en los menores, y tuvimos una negativa muy, muy potente de parte de la justicia, claro, por el tema de que es muy difícil de probar, ¿no? Cuando ha pasado mucho tiempo. Yo creo que eso todos coincidimos, ¿no es cierto? Pero aquí se ha tocado un punto que es recontra importante, que es lo que nos motiva a todos los que estamos detrás de este proyecto, que es la reparación a la víctima. Es como buscar una reparación a la víctima, aunque no existe una sentencia, porque yo no creo que, claro, después de 30 años, ahora uno no sabe, porque con la tecnología como existe hoy día, las pruebas se guardan más, ¿no? Los WhatsApp, los videos y cosas así que antes no existían. Me parece que en un adulto mayor es más fácil, en un adulto es más fácil probar que tal vez en un niño. Pero yo quiero hacerle la pregunta a Francisco la siguiente. Encontré muy potente esto de cuando uno está preparado, cuando uno quiere, pero cuando uno puede hablar, ¿ya? O sea, cuando la persona está lista, está tal vez con su red armada, no se viene abajo, ¿no? Y enfrenta la situación versus la persona que cometió hace 30 años este crimen, ¿no? 40 años, póngale lo que sea, y que ha hecho una familia, ¿ya? Yo sigo en los pies de la víctima, que cualquier cosa es reparación, pero me gustaría saber cuál es la posición, porque la exposición partió hablando de esa persona que de alguna forma había hecho una vida y con una sentencia a los 40 años después se le derrumba esa vida, pero es versus esta otra persona que de alguna forma le han quitado la vida y la ha vivido silenciosamente con todo tipo de consecuencias, como esa enumeración en la cual nos hizo. ¿Qué es lo que hay que privilegiar aquí? La reparación. Esa me gustaría una definición de postura frente a eso, porque para nosotros sabemos que nos va a costar seguir con este proyecto adelante, y lo más fácil sería ir aumentando por ejemplo, los años de pena, ¿no? Pero ¿vale la pena eso o nos tiramos con todo esto, como decía Paloma, porque dado la gravedad de lo que significa un delito sexual? Bueno, perdón. Sí, no, iba a darle la palabra. Muchas gracias, diputado Sandón. Deme a ver si podemos acumular algunas más preguntas. ¿Hay otra pregunta de las parlamentarias que quisieran hacer? ¿No? Ya, entonces conteste nomás, Francisco, gracias. Gracias a usted, presidenta, y gracias, diputado Sandón, por la pregunta. Efectivamente, yo hace 25 años partí haciendo evaluaciones periciales. La cárcel de Puente Alto, Colina 1, San Miguel, y estos 25 años evalúo a víctimas y evalúo a imputados también. Y me ha permitido ver ciertas dimensiones en las personas que cometen el delito, que efectivamente me han llevado, y hemos hecho mucha publicación de muchos perfiles. El último que hicimos fue sobre sacerdote, en el año 2013, que hay 18 sentencias condenatorias. Ha sido el único estudio que se ha hecho en Chile, y el año pasado presentamos uno respecto a las víctimas de sacerdotes. Vamos abordando en distintos ámbitos: los que violan, los que abusan sexualmente, los que cometen delitos por internet solamente, y estos otros grupos. Y efectivamente uno ve una variedad amplia, y hay casos de sujetos que hay una cierta recuperabilidad, y hay otros casos de sujetos que uno dice, aquí esto es más difícil. El caso de la cuarta región, del cual hablaba Paloma, tuve la fortuna de evaluarlo, al trapecista que violó al payaso, que lo contó como anecdóticamente, pero efectivamente les puedo decir que ese trapecista era un psicótico, era un loco, ¿sí? Tenía una locura formalmente, una psicopatología mental. Como me ha tocado evaluar a Paul Schaeffer, como me ha tocado evaluar a
distintos sacerdotes que han cometido el delito. Y efectivamente, desde el punto de vista social, el disvalor de la acción hace que todos, por empatía, nos pongamos en el lugar de la víctima, ¿sí? Pero el sistema penal tiende a ser bastante más racional, a extirparnos a nosotros la posibilidad de tomar justicia por nuestras propias manos, y a establecer un sistema que pueda canalizar el conflicto. Me parece que podría ser un poquitito exagerado la imprescriptibilidad total en el caso de los adultos. Yo en el caso de los niños y adolescentes, incluso a riesgo de no ser muy popular mi posición respecto de personas que tenían un compromiso un poco más ideológico y emocional, siempre planteé que podíamos ver alternativas intermedias, ¿no? En vez de los 5 años para los delitos, podrían ser 10 años 15, ¿cierto? Para el simple delito. Para el crimen, en vez de 10, 20, 30, ¿cierto? Y para los crímenes que arriesgan presidio perpetuo calificado, que son estos 40 años, podría ser, no sé, podría ser 40 años, 45, no sé. Y además que me ha permitido estos días, preparando esta presentación y en conversaciones previas, entender también que de alguna manera el sentido de la pena cuando alguien se lo condena a 40 años, a presidio perpetuo calificado, o sea que recién a los 40 años puede empezar a pedir algún tipo de beneficio, son 40 sí o sí tras la reja. Pareciera que ya desde el punto de vista social lo que se ha planteado respecto de ese sujeto por el disvalor de la conducta que presentó es que no se ve mucha posibilidad de rehabilitarlo, ¿no? Si tiene 25 y está hasta los 65 y recién ahí puede pedir, no sé qué vida se puede hacer después de los 65 cuando has pasado 40 en la cárcel. Como les digo, yo trato de analizarlo desde una perspectiva muy, primero, empírica y segundo, fría o desprovista de las pasiones que nos desatan este tipo de cuestiones, ¿cierto? No sé, diputada, si le respondo. Presidenta, si me responde, yo creo que es parte importante de la discusión que tenemos que dar entre todas las parlamentarias. Claro, yo lo que quiero, y yo me imagino que todas queremos que esto siga adelante, y a mí lo que me gustaría es la imprescriptibilidad. Creo que sería una señal súper potente y también estaría acorde a muchos tratados internacionales, como se dijo, pero también tenemos que ser lo suficientemente objetivas y realistas para ver cuánto podemos avanzar. No sé qué opinan las demás parlamentarias, pero claro, ahí está el gran dilema. Muchas gracias. ¿Alguna otra parlamentaria quisiera hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, le doy las gracias, Francisco, por su exposición. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y, secretario, le voy a pedir suspender por 15 minutos porque la ministra estaba citada a las 4. Así es. Entonces, suspendamos 15 minutos para que vayan al baño, hacerse un cafecito y volvemos a las 4 para escuchar a la ministra. ¿Les parece? Suspendemos entonces 15 minutos. Perfecto. Adelante. Termine de almorzar la gente. Vamos a continuar entonces con la orden del día. Darle la bienvenida a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, que nos acompaña. El segundo punto de la tabla tiene por objeto recibir a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, a la señora Mónica Salaquet Said, para que se refiera respecto de las medidas que se adoptarán en la próxima licitación del programa Fono 1455 y canales asociados. Tiene la palabra, ministra, bienvenida a la comisión. Muchas gracias, presidenta, honorables diputadas, secretarios y asesores presentes el día de hoy. Me acompaña también Joana Olivares, directora nacional de Senamed, y también está nuestro fiscal Felipe Muñoz hoy día con nosotros. Quiero partir agradeciendo a la comisión la invitación a conversar sobre este tema que es de total relevancia para nuestro ministerio, ya que el servicio de atención telefónica y telemática, denominado por sus siglas SAT,
tiene un importante impacto en miles de mujeres de nuestro país cada año, al tener por finalidad el brindar un servicio de orientación e información en violencia contra las mujeres, tanto a las víctimas como a quienes puedan presenciar situaciones de violencia como testigos. Primero que todo, Presidenta, me gustaría comentar a modo antecedente que el servicio de atención telefónica y telemática existe desde el año 2010 en el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, habiendo sido en su inicio contratado de forma directa con el proveedor Familia en Línea S.A., quien lo ejecutó desde el año 2010 hasta el 31 de enero del 2020. Desde el 1 de febrero del año 2020 a la fecha, luego de una licitación pública, el servicio lo brinda a la empresa Holtec S.A., terminando el contrato el próximo 31 de mayo de este año 2021, y actualmente se encuentra en curso un nuevo proceso de licitación. Habiendo dicho lo anterior, me referiré a los puntos que se señalaron en la presente comisión en su sesión de fecha 15 de marzo pasado. Presidenta, producto de la pandemia, el 1455 recibió el año 2020 un total de 126.822 llamadas, en comparación al año 2019, que recibió 50.837. Este exponencial crecimiento significó que prácticamente el número de llamadas se triplicó de un año a otro, lo que obviamente nos encendió las alertas y dada la situación de confinamiento de las mujeres víctimas de violencia, que lamentablemente se vieron obligadas a permanecer con su agresor, tuvo la consecuente necesidad de ampliar el presupuesto para el nuevo periodo. Hay que comentar que efectivamente el contrato se hace un año con la empresa Holtec, que incorporaba un presupuesto de aproximadamente 24.500 millones de pesos mensuales, lo que cubría la gestión de llamadas en el 1455, atención de llamadas de emergencia, gestión de medidas cautelares y seguimiento de partes de carabineros. Sin embargo, el nuevo pliego de licitación que se encuentra en proceso de toma razón por parte de la Contraloría General de la República contempla un presupuesto mensual de 44.600 millones de pesos mensuales, que adiciona nuevos servicios e incorpora mayor volumen de atención. Esto responde a una decisión, como se podrá apreciar, de aumentar el presupuesto mensual a casi el doble del presupuesto del año 2020. Respecto a las condiciones laborales que proporciona el proveedor Holtec, si bien se mencionaron varios inconvenientes, tales como la falta de cuidados del personal, como apoyo psicológico, despidos injustificados, entre otros, quiero enfatizar que como ministra considero fundamental poder contar con proveedores idóneos, los cuales hayan pasado los filtros de la Contraloría y la validación técnica del servicio durante el proceso de licitación. Es por ello que, independiente de que el modelo corresponda a un servicio tercerizado, dado el vital rol que cumplen las asistentes en la atención de mujeres víctimas de violencia, resulta indispensable ampliar el proceso de licitación a nuevos alcances, y es lo que efectivamente hemos hecho para esta nueva licitación. Entre las mejoras que estamos incorporando, quisiera mencionar aquella que dice relación con el modelo de recursos humanos. El nuevo proveedor deberá contar con dicho modelo, con el fin de garantizar niveles de calidad adecuados en la atención, y se ponderará cualquier demostración de mejores prácticas en la gestión de los recursos internos del proveedor. En efecto, este nuevo modelo implica mejoras en la política laboral del proveedor, asegurando el íntegro cumplimiento tanto de las obligaciones de carácter laboral como aquellas de carácter previsional, estipuladas en los respectivos contratos de trabajo. En la nueva licitación se deberá tener especial atención en la selección del personal,
ya que en ella se definen los perfiles de los distintos cargos en el pliego de licitación y en el caso de los cargos críticos será el servicio quien valide que los perfiles cumplan con esas definiciones. Nuestro servicio velará por la idoneidad de dichos perfiles para asegurarnos que cumplan con las exigencias requeridas. Por otra parte, relativo al proceso de inducción, se contempla la entrega de una inducción al trabajo de Senamed y sus objetivos como institución para las profesionales, con especial atención al marco de trabajo de la Unidad en Violencia contra las Mujeres. Asimismo, se considera en esta nueva licitación la capacitación técnica de las asistentes, lo cual como Ministerio nos parece un punto fundamental y sin el cual no puede asegurarse una buena atención a las mujeres víctimas de violencia que constituye el centro de nuestro trabajo diario. Referido a ello, la empresa deberá evaluar y capacitar de forma continua a las asistentes específicamente en violencia de género contra las mujeres, primera acogida, intervención en crisis, factores de riesgo, evaluación de riesgo, mapa de redes interinstitucionales, medidas de protección y autoprotección, cuidados de equipos y otros procedimientos que serán dirigidos y supervisados por el Senamed. Es relevante, Presidenta, la constante especialización de las asistentes en estas materias, por lo que como Ministerio y Servicio velaremos porque ello se cumpla asegurando la debida atención de las usuarias. En este proceso de licitación se ponderará además que el proveedor cuente con una metodología que permita una correcta transferencia del conocimiento, con el objetivo de tener bien informado al personal, así como también para que puedan formar una comunidad activa. En este sentido, será vital la existencia de un portal de conocimiento que permita intercambio de experiencias, mejores prácticas y errores frecuentes que permita una efectiva transferencia del conocimiento. De igual modo, entendiendo que es de suma relevancia mejorar las condiciones de trabajo de las asistentes, se privilegiará la existencia de un esquema de compensación e incentivos para las trabajadoras, que considere el desempeño de las funciones, el seguimiento en el desempeño individual de cada una, la existencia de planes de mejora y de sesiones informativas para el intercambio de buenas prácticas entre las asistentes. Me gustaría también destacar que se contemple una gestión de recursos claves, como lo son las o los supervisores, ya que se incorpora una revisión de la estructura de los equipos de trabajo y planes específicos para estos cargos de mayor relevancia. Otro aspecto que me parece absolutamente importante destacar y que fue motivo de preocupación en la sesión pasada es aquel que dice relación con el plan de cuidados del equipo. En esta pandemia, Presidenta, hemos podido ver la urgencia de que nuestro país pueda contar con un fortalecimiento en su oferta de servicios relacionados con la salud mental y darnos cuenta, asimismo, que este es un pilar fundamental en la vida del ser humano en todo ámbito en el que se desarrolle, incluido, obviamente, el ámbito laboral. Entendiendo la especial y difícil labor que desarrollan los asistentes del 1455, este nuevo proceso de licitación obliga a que la empresa deba contar con un plan de autocuidado. El cuidado del equipo se refiere a todas las acciones que se realicen con la finalidad de promover y mantener óptimos estados de bienestar, previniendo déficit de salud física y o mental. Es importante que a nivel grupal se deban procesar y canalizar las tensiones propias de la atención de personas que están involucradas en situaciones de violencia, como aquellas relacionadas a conflictos laborales que se dan en los vínculos entre los y las profesionales del equipo, y en sus dinámicas de interacción. Es por ello que las trabajadoras deberán recibir contención emocional a través de charlas con psicólogos. En general, Presidenta, se espera que todo el equipo aporte un clima de buen trato, cuidado, solidaridad de equipo, generando distintos espacios informales de contención, acogida, escucha y apoyo recíproco. Respecto a las condiciones del área de trabajo, si bien actualmente las asistentes trabajan desde sus casas, la licitación también contempla la definición del módulo de trabajo en cuanto a las dimensiones
ergonometría y condiciones que favorezcan el buen ambiente, ventilación e iluminación del lugar de trabajo. Otro aspecto que fue revisado en la sesión pasada es el relativo a la brecha salarial existente. Si bien la definición de la estructura de la renta está determinada, se ha incorporado como punto a evaluar los parámetros de la nueva licitación el monto de sueldo que el proveedor pagará a sus asistentes. El modelo de recursos humanos recién expuesto, Presidenta, es un avance sustancial para mejorar las condiciones laborales y la salud tanto mental como física de los asistentes del servicio de atención telefónica y telemática. Habiendo señalado lo anterior, me gustaría referirme a las imputaciones de condenas por prácticas antisindicales que se realizaron a la empresa Holtec S.A. En relación a este punto, quisiera mencionar que como servicio nos cabe fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral para efectos de realizar los pagos mensuales por el servicio contratado. En ese sentido, revisado mensualmente el sistema que mantiene el Poder Judicial sobre causas laborales, no se verifica ninguna demanda en contra de la empresa Holtec S.A. Sin perjuicio de ello, el servicio ya requirió información y antecedentes al proveedor sobre este punto. Por último, como otra de las mejoras al proceso de licitación, se contempla una profundización del modelo de control con el proveedor, como una manera de garantizar que éste esté cumpliendo con el contrato. Es por eso que se han reformulado los comités de seguimiento, creándose para tal efecto un comité operativo que revisará los resultados de la gestión del proveedor en todas sus dimensiones, como lo son el monitoreo del servicio entregado, las capacitaciones impartidas, evaluaciones de calidad realizadas a las asistentes, planes de trabajos, indicadores, entre otras. Finalmente, Presidenta, tal y como se manifestó a la Comisión en su última sesión desde la Unidad de Violencia contra las Mujeres y desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, reiteramos que siempre estamos en constante revisión y perfeccionamiento de nuestros modelos de orientación y atención, y también de las condiciones y requerimientos que permitan contar con un servicio más reforzado, en resguardo no solamente de quienes trabajen en dicho servicio, sino que además en beneficio de todas las mujeres que se comunican a nuestros distintos canales de atención con la finalidad de recibir orientación e información en violencia contra las mujeres, lo que, como espero, se haya podido apreciar. Se plasman los diversos requisitos que forman parte de la nueva base para esta licitación. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, ministra. Ofrezco la palabra a las parlamentarias que quisieran hacer alguna pregunta. No habiendo parlamentarias que quieran hacer preguntas, yo quería hacer un comentario nomás, ministra. No sé, me imagino que pudo ver la sesión pasada en donde las funcionarias de el número 1455 denunciaron algunas situaciones que a mí me parece relevante que se tengan en cuenta. Por ejemplo, ellas decían que las funcionarias que contestaban los teléfonos tenían formación en género, sin embargo las jefaturas no. Había algunas jefaturas que no tenían, habían estudiantes de algunas carreras o derechamente personas que no tenían formación ni en psicología ni en ningún tipo de formación humanista que pudiese servirles de herramienta para realizar esa labor. Otra cosa que me llamó también la atención y me parece preocupante es que no existe ningún tipo de contención o apoyo psicológico para ellas. Yo entiendo que debe ser muy difícil estar recibiendo y escuchando violencia todo el día y que eso genera situaciones de angustia, de estrés que debiesen ser también tratadas. Bueno, sobrecargas laborales, decían que en muchas oportunidades había muy pocas personas en la noche y tenían que tener 8 pantallas desplegadas para poder atender todos los casos, que habían incentivos, como era un call center, había muchas veces incentivos a terminar rápido las llamadas, porque entiendo que se les remuneraba por cada llamada
o había algún tipo de bono por las llamadas que se hacían, el número de llamadas que se contestaban más que aquellas que se resolvieran. Y otra cosa que me parece también relevante, ministra, por último, es que creo que es importante que exista una coordinación con las policías y con el Ministerio Público. Porque si bien, claro, este es un teléfono de orientación, en casos graves debiese poder derivarse de inmediato a las policías y a veces no basta con la orientación. Entonces, quisiera preguntar si es que hay algún tipo de forma en que se pueda coordinar estas llamadas con las policías y con el Ministerio Público para que puedan actuar de inmediato en casos de violencia extrema. Eso. Presidenta, a ver, muchas gracias. A ver, efectivamente, en el contrato anterior no especificaba una determinada carrera para la funcionaria, algo que hoy día, por eso estamos poniendo un mayor énfasis en la nueva licitación en esa materia. Pero sí es bien importante recalcar que se dio formación a todas las personas que trabajaban y incluso a la supervisora. Eso lo tenemos por contrato, tenemos fecha y podemos demostrar que esas capacitaciones se realizaron. Pero efectivamente no eran todas psicólogas porque las licitaciones que se hizo hace un año atrás no contempló y esas son las cosas que estamos perfeccionando en esta licitación. Con respecto a la contención psicológica, yo lo comparto. A ver, yo aquí yo asumo, creo que realmente se ha ido mejorando en la última década el servicio del número de orientación y ayuda, pero cuando yo asumí, antes que se realice esta nueva licitación, me interioricé de cuáles eran las bases y pusimos un equipo a trabajar en conjunto con el equipo técnico de Cernamec. Y para mí también era un tema de preocupación la contención emocional de las trabajadoras y por eso es un punto que también está incorporado en esta nueva licitación, que efectivamente no estaba explicitado en la anterior licitación. Con respecto a mí me preocupó mucho el tema laboral. Nos contactamos con la Dirección del Trabajo, lamentablemente no pudimos encontrar nada que haga referencia a de que hubo alguna denuncia o algo por parte de algún colaborador de esta empresa. Y es más, hemos oficiado y hemos recibido ya respuestas y no hemos podido encontrar nada. Entonces, es complejo. Ustedes saben que tampoco me puedo saltar la ley que nos rige y los protocolos que existen para poder constatar porque hoy día hay versiones contrapuestas, ¿me entienden? Si hubiera sido mucho más fácil para nosotros si hubiera existido alguna referencia en la Dirección del Trabajo, pero insisto, hasta el día de hoy no hay. Y había otro punto, perdón, Presidenta. Presidenta. La contención emocional, la calificación, insisto, las capacitaciones se las podemos demostrar porque están todas realizadas. No me refería a las capacitaciones, coordinación. Me refería a los estudios previos, que lo que decían las funcionarias es que a las que contestan el teléfono se le exigía tener un título profesional en el área humanista, sin embargo a las jefaturas no. Entonces habían jefaturas que algunas eran estudiantes, otras eran expertas en call center, pero que no tenían una formación en temas de género, de violencia, que pudiese ser útil para el trabajo. Estoy acá leyendo las actas de la comisión anterior y se habla de despidos masivos injustificados, vulneración de derechos, hostigamiento, represalias ante denuncia, contratación de extranjeros para aprovecharse de su vulnerabilidad, falta de capacitación, falta de contención y apoyo psicológico, sobrecarga laboral, entre otros. Era lo que las mismas funcionarias que trabajan ahí nos manifestaron. Presidenta. Dame un segundo, ministra, que le voy a dar la palabra a la diputada Fernández para que agrupemos más preguntas y se la vuelvo a dar. Diputada Fernández. Gracias, Presidenta. Estaba con internet inestable, pero estaba escuchando y saludar a la ministra. Sí, yo me había quedado preocupada, pero la Presidenta acaba de leer una serie de puntos que nos plantearon la semana pasada, que tiene que ver con la sobrecarga laboral, la cantidad de personas en un tema tan vital que están contestando el teléfono, la estabilidad laboral de quienes están trabajando.
y también consultar respecto, dada la experiencia, uno en cada licitación va aprendiendo más, es cómo la nueva licitación incorpora estabilidad y ciertas garantías por parte de la empresa. Entonces, me gustaría saber qué está pensando el Ministerio de la Mujer respecto, porque lo que no puede ocurrir, y yo lo dije la semana pasada, ministra, es que en el Ministerio de la Mujer tengamos mujeres que sienten que no tengan estabilidad laboral, que se sientan que no tienen protección. Eso me parece una contradicción en sí misma y yo lo planteé, y por tanto creo que es importante desde el Ministerio estudiar todas las posibilidades para que las mujeres tengan estabilidad. Estamos en un momento muy crítico. Algunos decían que incluso se le había cesado su contrato, nos iban a llegar a las razones por las cuales, pero yo creo que es importante en momentos de crisis donde las mujeres el sostén de las casas es una estabilidad laboral, no que se sientan estresadas, y yo espero que la próxima vez que tengamos aquí a quienes estén, más bien hablen de lo bien, de las condiciones laborales y no lo contrario viniendo del Ministerio de la Mujer. Entonces me interesa mucho cómo corregir ciertas cosas, porque no creo que, y obviamente quienes manifestaron las dirigentes, son temas que tenemos que abordar. Es decir, no digo que no se estén haciendo cosas bien, pero creo que fueron muy concretas en las falencias que hay, y más bien me gustaría saber cómo se va a trabajar para evitar que esto vuelva a ocurrir. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada, por su intermedio, presidenta. A ver, para nosotros tan relevante, yo les voy a mandar un oficio, todo esto bien detallado, lo que expliqué hoy día. Efectivamente, por eso esta nueva licitación es mucho más estricta, exige protocolo que nos den mayor certeza, y va a haber un mayor involucramiento por parte del CERNAMEC que el que tuvo estipulado la anterior licitación. Y por eso fue punto por punto y hemos creado, o sea, realmente hemos fortalecido mucho la nueva licitación. Y además que también hay que reconocer algo, el contrato para el año 2020, cuando se realizó la licitación, no había pandemia. Y se hizo un contrato pensado en un año similar a lo que había sido el 2019 o el 2018. La pandemia se desata con toda la problemática que ha significado y con la vulnerabilidad que ha aumentado para nosotras las mujeres, y también los teléfonos se empezaron a utilizar como nunca antes en su historia, crecieron más de 3 veces casi. Se tomaron decisiones de emergencia, pero fueron paliativos frente a un contrato que ya tenía poco margen de ser modificado. Pero para este año, la licitación ya estamos contemplando desde los recursos una situación similar a la del año 2020. Y eso indudablemente va a significar aumento de personal, entregarle apoyo psicológico permanente, una serie de cosas que no tenía contemplada la anterior licitación. Y la verdad que creo que este tipo de servicio tiene que quedar permanente en el tiempo, más allá de la contingencia, pero esta contingencia mostró lo urgente que era, porque además lo que nosotros estamos buscando como sociedad es que las mujeres llamen a pedir orientación y ayuda, y nosotras las podamos guiar para visibilizar este flagelo, porque como ustedes saben, hoy día el nivel de denuncia es muy bajo con relación a la realidad. Entonces, lo que no se conoce difícilmente se puede ayudar, porque si una mujer no denuncia o no pide ayuda de orientación, no tenemos posibilidad como gobierno, como Estado, de recurrir en ayuda de ella. Entonces, este es un teléfono que queremos irlo fortaleciendo cada año más. Y es por eso que hemos hecho estos cambios tan sustanciales para este año, y yo espero que todos los años esto vaya en franca mejoría. Y también, con respecto a una pregunta que se me hizo anteriormente, que no me acordaba, era nuestra relación con las policías. Estamos totalmente coordinados. Es más, la generala Sosa, a los minutos que yo recibo, porque a mí se me informa por esta vía a cualquier hora del día o de la noche cuando hay un caso, normalmente a los pocos minutos
yo ya tengo una comunicación por parte de la generala Sosa también, y la generala Sosa está totalmente coordinada por la jefa de Cernameco, o sea que hoy día el 149 y el 1455 están trabajando de manera coordinada y colaborativa. Eso es bien importante. Y además hemos subido a los municipios. Tenemos un piloto con 6 municipios que queremos extenderlo a lo largo del país. O sea, realmente aquí quiero decir que veo cada día más voluntades de las distintas instituciones de trabajar de forma colaborativa, sobre todo en esa primera fase, que apenas se saben los hechos y poder acudir a tiempo. Muchas gracias, ministra. Ofrezco la palabra. ¿No? Bueno, entonces por haberse esta se levanta.